Desenredando la Torre de Babel. Hola, somos alumnas de tercero de Psicología de la asignatura Pensamiento y Lenguaje, tutorizadas por la profesora Nereida Bueno en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. En concreto, hoy somos María Azarra, María Morivieta, Carmen de Carlos, Mónica Gugel, Blanca Rubio y Ángela Cuadrado. El episodio de hoy se titula El recorrido de los hijos. Hablaremos del papel de los familiares de personas con afasia y las dificultades a las que se enfrentan. ¡Empezamos! Para los que seáis nuevos oyentes y que este sea el primer contacto que tengáis con afasia, la afasia es un trastorno que se caracteriza por la pérdida de capacidad para comprender o producir el lenguaje, normalmente provocado por un accidente o un ictus. Las personas como Paloma con afasia motora saben y tienen en la cabeza lo que quieren decir. Sin embargo, les cuesta reproducirlas verbalmente. Hoy Paloma ha recuperado en un porcentaje muy alto esta capacidad y se le comprende sin ningún problema. El tiempo y la práctica son los mejores sanadores de la afasia. Para tratar el tema de hoy sobre los hijos, hemos invitado a Teresa. Teresa tiene 25 años y su madre es Paloma. Sufre afasia motora desde hace 20 años. Hoy ha accedido a visitarnos para contarnos su historia y cómo la ha vivido ella. Encantadas de estar hoy contigo, Teresa. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, Teresa. Gracias una vez más por hablar con nosotras y es todo un honor poder contar contigo y que nos des un punto de vista tan personal sobre un trastorno como es la afasia. Antes de que empiece Teresa con su historia, nos gustaría mencionar que lo interesante de estos podcasts son proporcionar ayudas a las familias que viven situaciones parecidas y ofrecerles recursos de ayuda que muchas veces no están tan a mano cuando se necesitan. Bueno, pues ahora sí, adelante Teresa. Cuéntanos cómo empezó todo y cómo fuiste viendo los primeros momentos de la afasia de tu madre. Bueno, pues todo empezó, supongo, con el día que a mi madre le da lo que yo siempre he llamado el derrame cerebral, también llamado ictus. Yo tenía 4 años, pero estaba a punto de cumplir 5 y yo recuerdo perfectamente ese día como si lo hubiese vivido ayer, aunque hayan pasado 20 años. Me acuerdo que mi madre de repente en casa no podía hablar, empezaba a balbucear, intentaba abrir la puerta y se le caía el brazo, no podía agarrar el pomo de la mano. Y mi madre siempre cuenta que ese día había comido setas y que se creía que a lo mejor se había intoxicado porque no entendía qué pasaba en su cabeza porque de repente todo fallaba. Y al final mi madre, al cabo de unos minutos, se desplomó. Y gracias a que estaba ahí mi abuela pudo venir la ambulancia y ni siquiera la querían operar porque la daban por muerta. Y tenía un 97% de posibilidades de morir y aún así un médico de urgencias la quiso operar, que siempre sabemos que es el médico que le salvó la vida porque se la jugó. Y mi madre despierta del coma sin poder hablar, perdiendo completamente el habla y hace 20 años de esto, entonces todo ese recorrido de supervivencia, de reconstrucción y de reaprendizaje es una historia que, pues por supuesto, tardaría muchísimo en contaros al completo y se puede resumir bastante con que os cuente que mi madre abrió una asociación de personas para ayudar a personas con afasia, la Asociación Afasia Activa. Y creo que no se puede resumir mejor el camino que ha tenido mi madre cuando pasa de tener un ictus y quedarse sin habla a emprender un lugar para ayudar a las personas que tienen la misma afección que ella. Actualmente habla perfectamente y bueno, este sería como un resumen, muy resumen de su historia. O sea, de cómo empezó. Gracias, Teresa. Debió ser muy duro para ti y para toda tu familia. Sabemos que en estos casos normalmente hay una gran desinformación con los familiares y sobre todo con los pacientes por parte de los médicos. ¿Vosotras os sentisteis así? Claro, es que mi hermana y yo no tuvimos un contacto directo con los médicos porque éramos muy pequeñas, pero sí lo tuvieron pues mi abuela, mis tías, y no sé mucho en concreto cómo los médicos trataron el tema, pero sí que sé alguna anécdota y creo que una que lo resume bastante bien es que mi madre no podía hablar, estaba todavía en el hospital, que acababa de despertar del coma, y ella escuchó
cómo mi abuela hablaba con un médico y le preguntaba, oye, pero mi hija va a volver a hablar, mi hija se va a recuperar, y que el médico le respondía a mi abuela, hágase ya la idea de que su hija nunca más va a volver a hablar y nunca más va a poder caminar. O sea, mi madre escuchó eso y en lugar de desalentarse pensó, no, esto no se va a quedar así. O sea, que fíjate si la desinformación es tanta que le dieron un diagnóstico casi de que se iba a quedar vegetal y luego nada más lejos de la realidad. Así que creo que en general sí que hay mucha desinformación con el ictus, y creo que el diagnóstico de pacientes como recién salidos del ictus no suele ser acertado, la verdad. Ya, la verdad es que en esa situación encontrarse un médico que te dé esas primeras respuestas, tienes razón que debe ser muy desalentador, pero ahí tu madre es un buen ejemplo de fortaleza y de seguir para adelante. Claro. Sí, lo fue. Sabemos que la información pues es un punto muy importante, ¿no?, en transiciones tan delicadas, y además a vuestras edades pues debió ser complicado siendo tan pequeñas. Sí, la verdad que fue complicado, pero también éramos muy inocentes, entonces no llegamos a entender exactamente qué es lo que pasaba. O sea, de repente yo me acuerdo que mi madre, la siguiente vez que la vi, estaba pues sin pelo y sin poder hablar, y me llevé un susto brutal, pero a mí nadie me había contado nada. Y recuerdo que yo, aun viendo a mi madre así, yo entendía en mi cabeza de niña de 5 años, entendía que era mi madre, o sea, que era ella. O sea, en lugar de asustarme y salir corriendo, que es lo que a mi hermana, la pobrecilla, le pasó, que tenía 3 años y se pegó un susto y se fue corriendo, huyó de mi madre, yo tuve la capacidad en ese momento, no sé de dónde me vino esa fuerza de comprender que era ella. O sea, las personas que tienen un ictus y sufren afasia, el alma está intacta. O sea, no se pueden comunicar como antes y pierden la capacidad de expresión, depende en qué paciente es un porcentaje la pérdida o es otro, pero el alma es la misma, y creo que aquí hay que hacer hincapié porque no se quedan menos inteligentes, ni pierden intelecto, ni pierden otras capacidades. Lo que pierden es la capacidad de comunicar, y es algo muy gordo, es algo primordial en las personas, es lo que constituye nuestra sociedad, la comunicación, pero está dentro de esa mirada, de esa cabeza, está la persona todavía intacta. Ya, comprendemos lo que nos cuentas y bueno, queríamos preguntarte también que, claro, teniendo en cuenta que vosotras pues seréis tan pequeñas, pues ¿cómo fue para vosotras, teniendo esta edad, pues lidiar con lo que vivió tu madre? Pues muy duro, la verdad. O sea, tampoco... Es que a mí no me gusta hacerme la víctima. Entonces aquí ponerme a lamentarme tal. Ya. Bueno, fue no duro, te preocupes. pero sí fue duro y fue complicado. Es que sería mentir decir que no lo fue. Pero yo también soy una persona muy optimista por naturaleza y muy alegre. Amo la vida y siempre encuentro una razón para estar bien y para ser no feliz. Es que tampoco creo como en la felicidad, que aquí ya me pondría como muy filosófica si me pusiese a hablar de esto en concreto. Pero siempre encontraba luz en todo lo que estaba pasando. Y, por ejemplo, a mi madre la enseñé a leer. O sea, ella me enseñó a leer. Yo fui una niña muy precoz. O sea, yo ya con 3 años escribía y leía perfectamente. Y también porque mi madre me había enseñado. Y de repente tener que devolverle ese aprendizaje, cuando intentaba leernos un cuento de buenas noches no podía. Y al final le empecé a enseñar yo a leer. Y eso desde fuera puede sonar como una historia dura, pero yo lo viví como algo bonito. También porque mi madre es una persona que está llena de luz y llena de amor. Y eso ayuda mucho. Es una persona muy optimista que ya tuvo claro desde el primer momento que iba a salir. Entonces, lejos de ser como una historia súper dramática y horrible y tal, yo creo que gana la parte luminosa de todo esto, y al final yo lo veo como una historia de superación, de supervivencia y de reinventarse como persona. Así que fue duro, sí, pero también me ha dado un aprendizaje de vida que no me ha dado ninguna otra persona y que también me ha forjado a mí, tal como soy. Joder, Teresa, pues me parece súper emocionante cómo pues de esto pudiste sacar la fuerza y la felicidad y te quedes con que pues con un momento feliz enseñar a leer a tu madre, y me parece súper bonito. Sí. Gracias. Nada. Bueno, también te queríamos preguntar, que nos parece muy interesante que nos cuentes ahora pues tu perspectiva y tus sensaciones de aquellos años, pues ahora como haciendo la vista un poco atrás, siendo tú más mayor.
como si lo ves con otros ojos o si a cómo lo viste tú cuando lo viviste. Sí, yo creo que si mi madre nunca hubiese tenido un ictus ni afasia y le pasase ahora mismo, a mis 25 años, a sus 55 de repente, yo creo que sería más duro, puede ser, no lo sé, nunca se saben estas cosas, pero porque entendería todo lo que pasó. O sea, yo al final desde una mente de persona de 5 años no entiendes bien qué es lo que está pasando exactamente, pero yo creo que fue algo no positivo, pero creo que si tengo que elegir una edad para que me pase, igual una infancia tan temprana es en beneficio de la inocencia donde menos puedes sufrir este tipo de cosas, porque te enteras menos de las cosas, ¿sabes? O sea, a un niño al final le puedes contar, mamá se ha ido unos meses y ya la veréis, está todo fenomenal, y se lo va a creer, o sea, va a sufrir la ausencia de su madre, va a ser duro. Pero si yo ahora mismo con 25 años soy la que llama a la ambulancia porque mi madre se desmaya y tengo que ir a urgencias y que me digan que no la quieren operar y ir al hospital y ver cómo no puede hablar, creo que sería más duro. Puede ser, es que luego nunca se sabe, ¿eh? Pero esa es un poco la sensación que a mí me da. Bueno, es que es verdad que muchas veces no somos conscientes de la facilidad de adaptación que tienen los niños cuando son pequeños, y al final ahora es verdad que si tú lo ves desde los ojos de una chica mucho más mayor ahora, lo hubieses afrontado quizás muy distinto, ¿no? Sí, también que esto es un poco duro, pero yo también me he perdido a la madre que podría haber tenido sin afasia, y es, yo creo, un sufrimiento de otra manera. O sea, si mi madre hubiese tenido el ictus ahora, yo habría vivido una madre sin afasia todos estos años. Claro. Cosa que no tuve, pero tuve a mi madre. Es que al final la persona, es lo que se decía antes, sigue ahí. Pero todos esos años que no pudo hablar, que no pudo decirme ni una sola palabra, pues claro, a lo mejor es un sufrimiento más paulatino, más con cuentagotas, y la herida es distinta. Pero bueno, no sé si estoy respondiendo bien a la pregunta. Sí, no, totalmente. Teresa, yo creo que cuando pasa algo así, como tú comentabas antes, el alma de la persona es, tu madre estaba, ¿no? Pero es súper difícil como entenderlo, y ahora tú lo cuentas con una perspectiva y una emoción que, como decía Ángela, es emocionante escucharte, y que yo creo que ha sido un proceso de superación y de unión como familia increíble. Sí. Bueno, unión como familia no. En realidad, o sea, mis padres se separaron en parte por esto, que esto es una cosa de la que hablo poco porque a mi madre no le gusta, pero bueno, ya le he avisado de que en este podcast lo iba a decir. O sea, también es una especie como de detector de cómo son las personas, porque hay maridos que se quedan ahí, mujeres que se quedan ahí, y hay parejas que de repente no aceptan que su mujer es otra persona, que su marido es otra persona, y abandonan y empiezan a cambiar el comportamiento. O sea, esto separó a mis padres, por así decirlo, pero, o sea, iba a decir gracias a Dios que pasó, no, pero en realidad se ve cómo son ciertas personas. Es que tampoco se puede ver esto con una perspectiva como utópica de al final la fuerza siempre gana, porque no todas las personas son resilientes y no todas las personas saben convivir con el cambio abismal que supone esto. O sea, como os cuento así como a grandes brochazos, sin entrar mucho en el tema, mi padre, por ejemplo, no supo aceptar que su mujer se había quedado paralítica y sin poder hablar, y fue el inicio de una separación muy dolorosa y muy gorda, la verdad. Siendo aquí muy sincera. Oye, muchísimas gracias por tu sinceridad, y yo siento mi metedura de pata, y si te has sentado mal, te pido perdón, ¿eh? No, para nada, ¿eh? No, para nada. Pero absoluto. Muchas gracias por contarlo, así es un gusto escucharte, y de verdad que puedes ser herramienta de ayuda para un montón de gente. Sí, y ha sido un testimonio muy bonito. Que lo cuentes viendo también pues el lado positivo, que nos cuentas pues que al final esto obviamente es algo muy duro, pero que tú eres capaz de recoger el lado positivo y de decir, bueno, pues quizá es un poco una forma de ver cómo eran las cosas en realidad, y que seas capaz de verlo, pues también, no sé. Sí, tú ves a las personas como son, y esto no solamente nos ha pasado a nosotras, sino que yo conozco a muchas personas que se lamentan de un montón de amistades que han perdido porque pues tu amigo ya no es el que era, ya no puede hablar como hablaba antes, es otro, y hay mucha gente que no lo acepta y desaparece de la vida de los demás.
sea, tampoco ya no puedo decir nombres porque son testimonios privados, pero como no sé si sabéis que yo doy un taller de improvisación teatral en la asociación de mi madre, voluntariado, y ahí pues me hago amiga de todos los pacientes, o sea, son mis amigos, y la mujer de uno de ellos me contaba que su marido se había quedado prácticamente solo porque ningún amigo aceptaba su nuevo yo, porque ya no se podían ir de cañas y estar hablando durante 5 horas, y que al final pues la gente deja de llamar. Es así, es un detector de las personas que resilientes, que es que a mí esa palabra me gusta mucho. Claro. Pues no teníamos ni idea que trabajabas con tu madre, pero eso me parece súper interesante y de verdad muchísimas gracias por estar compartiendo todo esto con nosotras. Qué bonito. Nada, no las deis, no las deis. Bueno, pues Teresa, vamos a ir terminando con el podcast. Ha sido una maravilla escucharte y de verdad que muchísimas gracias otra vez. Nada. No me las deis, es un placer para mí también. Encantadas, Teresa. Un Igualmente. saludo, Teresa. Muchas gracias por invitarme a hablar, por Nada, escucharme y por interesaros en la fascia, y ha sido un placer enorme. Creo que las preguntas han estado muy acertadas y que habéis tenido mucha empatía con mi testimonio y lo valoro un montón, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Y de verdad que con este testimonio, o sea, seguro que ayudas a muchísima gente. Sí, que al final pues es un poco el fin de todo esto. Así que nada, Bueno, pues, sí, ojalá si me ayuda a una sola persona, yo ya me bastaría. bueno, pues nada, Muchísimas muchas gracias y pues te esperamos en el siguiente episodio. Cuando queráis, yo encantada de estar ahí. Eso, adiós. Gracias. adiós. Desenredando la Torre de Babel.